Crees que sabes todo sobre la confianza. Piénsalo de nuevo. La confianza, ese pegamento invisible que mantiene unidas todas nuestras relaciones, puede construirse y destruirse en un parpadeo, no en años. Lo que estoy a punto de revelar en los próximos minutos va más allá de cualquier creencia convencional. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like y un comentario sobre si te gustó el video. En solo unos minutos descubrirás un secreto oculto en lo más profundo de las relaciones humanas que puede transformar la manera en que interactúas con amigos, familiares e incluso desconocidos. ¿Estás listo para desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre el fundamento de las relaciones humanas? Entonces, no apartes la mirada porque lo que viene a continuación cambiará tu percepción para siempre. Prepárate para una revelación impactante en el video de hoy. Navegaremos por el terreno incierto de las relaciones humanas, centrándonos en varios tipos de personalidades que desafiarán todo lo que crees sobre la confianza. Olvídate de lo convencional, estoy aquí para iluminar los rincones oscuros de la psique humana. Imagina desentrañar, en solo unos minutos, los secretos detrás de las acciones y palabras de aquellos en quienes confiar. ¿Parece ser un juego arriesgado? ¿Estás listo para este viaje? Hoy no solo identificaremos estos tipos intrigantes, sino que también exploraremos por qué confiar ciegamente en ellos puede ser un juego peligroso. Cada paso de este viaje nos llevará a cuestionar quién realmente merece un lugar en nuestra vida. Las enseñanzas de los estoicos nos guiarán, no hacia la falta de respeto, sino hacia el reconocimiento de cuando es el momento de dar un paso atrás para proteger nuestro bienestar. Acompáñame a aprender a mantener una distancia segura sin perder la humanidad en nuestras relaciones. Con distintas lecciones transformadoras. Número 1. El crítico incesante. En la vastedad de las relaciones interpersonales, nos encontramos con un panorama amplio y variado donde las críticas constantes se convierten en el foco de atención, revelando más sobre el crítico que sobre el objeto de sus observaciones. Es como si un rayo de luz iluminara al crítico, desvelando sus verdaderos colores. Surge así la reflexión sobre una pregunta fundamental: ¿cuándo resulta prudente distanciarse de estas personalidades? Imagina que en medio de este complejo paisaje descubres un claro, un refugio en el corazón de un denso bosque. Este claro se convierte en un santuario, un espacio para relaciones saludables que se encuentra lejos del torbellino de críticas incesantes. Ahora, visualiza a los chismosos y difamadores como figuras sombrías de un pueblo medieval, sus conversaciones susurradas persisten incluso en tu ausencia. La sabiduría de alejarte de ellos se asemeja a la decisión sagaz de un elegante que evita aguas turbulentas. Estos individuos obsesionados con señalar los defectos de los demás para elevarse a sí mismos se asemejan a participantes en un elaborado baile de máscaras. En este baile, las verdaderas intenciones se esconden detrás de disfraces elaborados. Al convertirte en espectador perspicaz de este video, reflexiona sobre los críticos y chismosos. Estos no participan en actividades constructivas, más bien se presentan como los payasos en el espectáculo de la vida moderna, empeñados en degradar a otros para enmascarar su propia insatisfacción. Mientras exploramos esta narrativa, es esencial subrayar la imperiosa importancia de ser selectivos al elegir a quienes permitimos formar parte de nuestro viaje. Aquellos individuos que esparcen malicia tienen el potencial, con la misma facilidad, de volverse contra nosotros. En este vasto escenario de relaciones humanas, la cuidadosa selección de compañía se erige como un arte donde el discernimiento se convierte en la llave maestra para construir conexiones auténticas y saludables. Por ende, al mantenernos constantemente alerta y erigir límites firmes, estamos tejiendo nuestro propio santuario de relaciones. Un espacio donde la autenticidad florece y las críticas nocivas quedan confinadas a la periferia, permitiéndonos así cultivar vínculos enriquecedores y duraderos. Número 2. El manipulador.
Sumergirse en las intrincadas aguas de las relaciones implica encontrarse con el manipulador, una figura cuyas artimañas requieren una precaución extrema. ¿Por qué esta cautela? Porque mantener un entorno emocionalmente saludable se vuelve esencial en la presencia de este hábil maestro del egoísmo. Los manipuladores, con su destreza para buscar siempre sus propios beneficios, no titubean en sacrificar el bienestar de los demás. Su repertorio de tácticas astutas abarca desde mentiras y juegos psicológicos hasta la explotación emocional, todo en aras de alcanzar sus objetivos egoístas. La verdadera peligrosidad de los manipuladores radica en la sutilidad de sus maniobras, hábiles en el arte de pasar desapercibidos. Estos comportamientos manipuladores pueden manifestarse tanto en relaciones personales como en el entorno laboral, infiltrándose sigilosamente en el tejido mismo de la confianza. Confiar en estos individuos puede desencadenar traiciones y causar heridas emocionales profundas, al mismo tiempo que socava la confianza depositada en otros seres queridos. Entonces, ¿cómo resguardarte ante estas figuras astutas que acechan en las sombras de las relaciones humanas? La clave reside en reconocer las señales reveladoras de manipulación, permanecer alerta a indicadores como la falta de transparencia, comportamientos inconsistentes y esa inquietante sensación de estar bajo un control sutil. Se vuelve imperativo establecer límites claros como una medida crucial para protegerte de las artimañas manipuladoras. Comunicar de manera firme y expresar tu malestar ante actitudes manipuladoras se erige como un acto de autodefensa necesario. En ocasiones, distanciarse de estas influencias manipuladoras se presenta como la decisión más acertada, especialmente si la manipulación persiste y amenaza tu bienestar emocional. Respetarte a ti mismo implica reconocer cuando una relación se vuelve tóxica y tomar medidas contundentes para salvaguardar tu salud mental. Este proceso de autoconservación y búsqueda de conexiones genuinas implica no solo estar alerta a las señales que indican manipulación, sino también tomar decisiones valientes como la posible ruptura de lazos con aquellos que buscan manipular. Navegando en aguas turbulentas, el viaje hacia la autoconservación nos lleva a tomar decisiones conscientes sobre las personas con las que decidimos compartir nuestra vida. Puede requerir la identificación de patrones tóxicos y la valentía de distanciarse de aquellos que no contribuyen al bienestar emocional. Al hacerlo, no solo nos estamos protegiendo, sino que también estamos trazando un camino que conduce hacia relaciones más saludables y auténticas. Este viaje no solo se trata de evitar daños, sino de llegar a un destino más profundo y significativo. Construir relaciones auténticas y duraderas se convierte en el verdadero objetivo, donde la calidad y la sinceridad superan la cantidad. Cada decisión consciente que tomamos en este viaje contribuye a la creación de un entorno relacional que nutre nuestro crecimiento personal y emocional. Número 3. El amigo perpetuo de todos. Sumergiéndonos en la complejidad de este individuo, a menudo percibido como el epicentro vibrante de cualquier reunión, nos encontramos ante un ser que irradia una calidez aparente y una disposición innata para ofrecer ayuda. Su presencia es como un sol resplandeciente en un cielo despejado, atrayendo a los demás con su brillo y energía contagiosa. Más allá de este barniz de encanto y carisma, se devela una realidad más matizada y compleja. Este personaje se erige como un maestro en la orquesta de las relaciones sociales, habilidosamente tocando las cuerdas de la amabilidad y la agradabilidad para componer una sinfonía que resuena con la melodía de la popularidad. Aunque suene armonioso, su incansable búsqueda de aceptación y admiración podría revelar una sed insaciable de ser el centro de atención en su propio mundo. Las relaciones, desde su perspectiva, no son auténticos intercambios de afecto, sino simples peldaños en una escalera hacia el ascenso social. En este escenario, podríamos hallarnos simplemente como espectadores en su audiencia, caras en la multitud en lugar de amigos en el sentido más genuino de la palabra. Pueden compararse con actores diestros cuyo papel es proyectar amabilidad y accesibilidad, pero cuyo guión carece de profundidad emocional y compromiso verdadero.
Este tipo de personalidad, el amigo perpetuo de todos, puede resultar encantador y atractivo superficialmente, pero debajo de esa fachada, su motivación principal puede ser más egoísta de lo que parece. Su constante búsqueda de validación y atención puede llevarlo a mantener relaciones superficiales y a no comprometerse verdaderamente con los demás. En este contexto, es importante ser consciente de las dinámicas subyacentes en estas relaciones. ¿Es esta persona genuinamente amigable y dispuesta a ofrecer apoyo desinteresado, o está buscando principalmente su propio beneficio al mantener una amplia red de contactos? Al interactuar con este tipo de personalidad, es crucial mantener un cierto grado de discernimiento. Aunque pueden parecer amables y carismáticos, es importante evaluar si están dispuestos a ofrecer un apoyo real y significativo o si simplemente buscan obtener algo a cambio. Al mismo tiempo, es importante recordar que no todas las relaciones tienen que ser profundas y significativas. A veces, es perfectamente válido tener relaciones superficiales con personas que conocemos en entornos sociales o profesionales. Sin embargo, es importante mantenerse alerta ante posibles señales de manipulación o explotación emocional. En última instancia, cultivar relaciones auténticas y significativas requiere tiempo, esfuerzo y compromiso mutuo. Es importante rodearse de personas que valoren genuinamente nuestra compañía y estén dispuestas a ofrecer apoyo desinteresado en momentos de necesidad. Al hacerlo, podemos construir conexiones que sean verdaderamente enriquecedoras y significativas en nuestras vidas. Número 4. El protector desinteresado. Sumergiéndonos en la vastedad de las relaciones humanas, nos encontramos con una figura reconfortante y solidaria, el protector desinteresado. Este individuo se destaca por su disposición a estar presente en los momentos difíciles, ofreciendo apoyo y consuelo sin esperar nada a cambio. El protector desinteresado es como un faro en la oscuridad, brindando seguridad y calidez a aquellos que lo rodean. Su presencia reconfortante y su disposición para ayudar a los demás hacen que sea un pilar fundamental en las relaciones humanas. A diferencia del amigo perpetuo de todos, cuyas motivaciones pueden ser egoístas, el protector desinteresado se guía por un sentido genuino de empatía y compasión. Este tipo de personalidad tiende a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, mostrando una generosidad desinteresada y un compromiso inquebrantable hacia aquellos a quienes ama y cuida. Su lealtad y devoción son inquebrantables, y están dispuestos a sacrificar mucho por el bienestar de los demás. En un mundo donde la individualidad a menudo se valora sobre la comunidad, el protector desinteresado representa un recordatorio poderoso de la importancia de cuidar y apoyar a quienes nos rodean. Su presencia reconfortante y su disposición para estar allí en los momentos difíciles son un recordatorio constante de la belleza y la fuerza de las relaciones humanas basadas en el amor y la compasión. Sin embargo, es importante recordar que el protector desinteresado también necesita cuidado y apoyo. A menudo, pueden descuidar sus propias necesidades en favor de los demás, lo que puede llevar a un agotamiento emocional y físico. Es importante que aquellos que están cerca de ellos reconozcan su sacrificio y estén dispuestos a ofrecerles el mismo nivel de apoyo y cuidado que ellos brindan a los demás. En resumen, el protector desinteresado es una figura invaluable en nuestras vidas, proporcionando amor, apoyo y consuelo cuando más lo necesitamos. Su presencia reconfortante y su disposición para estar allí en los buenos y malos momentos son un recordatorio poderoso de la belleza y la importancia de las relaciones humanas auténticas y significativas. La narrativa de este personaje puede ser envolvente, pero es importante reconocer que su victimismo crónico puede convertirse en un patrón destructivo que afecta no solo su propia vida, sino también las relaciones que tiene con los demás. La constante negatividad y la incapacidad para asumir responsabilidad pueden agotar la paciencia y la compasión de quienes los rodean. Sin embargo, es fundamental recordar que cada individuo tiene su propia historia y sus propias luchas.
Es posible que esta persona esté atravesando dificultades genuinas y necesite apoyo y comprensión. En tales casos, puede ser útil ofrecer un oído comprensivo y recursos para buscar ayuda profesional si es necesario. Al mismo tiempo, es importante establecer límites saludables para protegerse a sí mismo de la toxicidad emocional. Esto puede implicar limitar la cantidad de tiempo que pasas en interacciones con esta persona o establecer claramente tus propias necesidades y expectativas en la relación. En última instancia, cada uno de estos arquetipos nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la forma en que interactuamos con los demás. La capacidad de reconocer y responder a estos diferentes tipos de personalidades puede fortalecer nuestras habilidades de comunicación, mejorar nuestras relaciones y promover un sentido más profundo de conexión y comprensión en el mundo que nos rodea. Este individuo en particular parece hallarse atrapado en un ciclo vicioso de problemas autoinfligidos, meticulosamente tejiendo una intrincada telaraña de complicaciones que son, en última instancia, el resultado de sus propias elecciones y acciones. Cuando te relacionas con este tipo de individuos, es crucial mantener cierta distancia emocional. Al involucrarte profundamente con ellos, corres el riesgo de ser absorbido por su mundo caótico, donde sus problemas pueden empezar a pesar sobre tus hombros como cargas abrumadoras. Su incapacidad para gestionar sus propias emociones agrega otra capa de complejidad a la situación, aumentando el riesgo de implicación. Se aconseja abordar a esta persona con una dosis saludable de escepticismo. Enfrentar sus relatos de dificultades aparentemente interminables requiere recordar que sus problemas fácilmente pueden convertirse en una carga para ti. La compasión es una virtud, pero no debe practicarse a expensas de tu propio bienestar. Si bien cada vida tiene sus propios desafíos, absorber las dificultades de otra persona puede ser una carga excesiva. En determinadas situaciones, la opción más sensata es mantener una distancia, preservando tu paz y equilibrio. A veces, en la intrincada danza de la vida, la jugada más sabia es retroceder y cuidar de tu propio bienestar. El maestro de la falsedad, este octavo personaje, que a veces se presenta como un amigo leal, oculta una faceta más oscura que solo se revela tras bastidores, convirtiéndose en un enigma dentro del vasto universo de las relaciones humanas. Estos individuos son auténticos artistas de la falsedad, capaces de alternar entre una cálida sonrisa y palabras amables para, en el siguiente momento, tejer una red de rumores e intrigas que afecta a muchos. La dualidad que exhiben no se limita a una única persona, suelen esparcir historias perjudiciales sobre varios individuos, dejando a su paso un rastro de malentendidos y desconfianza. El peligro radica en su habilidad para sembrar discordia sutilmente, comenzando sus chismes de manera insidiosa, mezclando verdades y falsedades con tanta maestría que se vuelve difícil distinguir lo real de lo fabricado. Con un comentario aquí y otro allá, logran manchar reputaciones, distorsionar percepciones y desestabilizar relaciones sólidas previamente establecidas. Cuando te encuentras con este comportamiento, la situación exige una respuesta inmediata y decisiva. Mantener una relación con una persona que demuestra tal duplicidad es como adentrarse en un campo minado de desconfianza y falsedad. La honestidad y la integridad, fundamentales en cualquier relación saludable, son conceptos ajenos a estos maestros de la disimulación. Por ende, al detectar esta duplicidad, proteger tu paz y bienestar debe ser tu máxima prioridad. Distanciarte de estas personas se presenta como la elección más sabia y preventiva. Al alejarte, no solo te resguardas de ser arrastrado a un vórtice de chismes y falsedades, sino que también preservas tu integridad y tranquilidad. Recuerda que la presencia de individuos como estos puede resultar extremadamente tóxica, erosionando no solo la confianza, sino también contaminando el entorno social con sus palabras venenosas. La capacidad para reconocer y distanciarte de estos individuos es crucial, constituye un acto de autodefensa, un movimiento estratégico para mantener tu salud mental y emocional intacta. En resumen,
Este octavo personaje en nuestra narrativa es un recordatorio vívido de que no todas las sonrisas son sinceras y que no todas las palabras amigables reflejan verdaderas intenciones. La lección fundamental es la vigilancia y la autodefensa. La capacidad para identificar y distanciarte de personas que practican el arte del chisme y la duplicidad es esencial para navegar de manera segura por las complejas aguas de las relaciones humanas. Al hacerlo, optas por un camino de honestidad e integridad, apartándote de aquellos que quieren vivir en las sombras de la falsedad y la deshonestidad. El individuo tóxico, sumergirse en la interacción con este tipo de individuos implica adentrarse en un complejo campo emocional lleno de trampas capaces de causar un daño profundo a la salud mental y emocional. Estamos tratando con maestros de la negatividad, expertos en sembrar desconfianza y malestar, cuyos rasgos tóxicos se manifiestan de maneras insidiosas y diversas. Estos individuos despliegan críticas continuas que erosionan la autoestima, manipulaciones emocionales que confunden y desestabilizan, así como comportamientos irrespetuosos que hieren y alejan. Su presencia crea un ambiente sofocante donde la felicidad y la productividad son constantemente socavadas. La negatividad perpetuada por estas personas actúa como un virus que infecta el entorno y se propaga a aquellos que los rodean, generando un efecto perjudicial en la atmósfera emocional. Estar en compañía de estos individuos puede convertirse en un viaje agotador, donde cada interacción se convierte en un desafío para mantener la integridad emocional. Reconocer la toxicidad es el primer paso esencial para protegerse. Es crucial estar alerta a las señales que van desde comentarios despectivos hasta actitudes controladoras y comprender cómo estas dinámicas impactan tu bienestar. Respetarte a ti mismo implica establecer límites firmes y no permitir que el comportamiento tóxico de otra persona invada tu espacio emocional. La comunicación asertiva juega un papel clave en este escenario. Expresar incomodidad ante el comportamiento tóxico no solo es un derecho, sino una necesidad imperativa para preservar tu salud mental. Sin embargo, cuando la negatividad persiste y la toxicidad continúa infiltrándose, la decisión de distanciarse se vuelve no solo sensata, sino absolutamente necesaria. La autodefensa emocional contra individuos tóxicos se convierte en una práctica esencial. Al identificar patrones de comportamiento perjudiciales, te empoderas para establecer y mantener límites saludables. Esta no es simplemente una estrategia de autopreservación, sino un paso crucial hacia el cultivo de relaciones más positivas y enriquecedoras, la creación de un espacio donde el bienestar y la positividad se convierte en un acto de autocuidado necesario en el intrincado entramado de las relaciones humanas. Elegir rodearte de personas que contribuyan a tu salud emocional se vuelve esencial, a través de la práctica de reconocer y distanciarte de influencias tóxicas. Eriges un entorno donde las relaciones saludables y enriquecedoras pueden florecer. Al distanciarte de individuos tóxicos, no solo te proteges, sino que también allanas el camino para conexiones más auténticas y significativas en tu vida. Ahora un pequeño regalo. Te voy a dar 5 aspectos clave para desarrollar el desapego emocional desde una perspectiva estoica, la práctica de la aceptación, la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar, la visualización de escenarios adversos, el cambio de perspectiva sobre el dolor y el placer, y el cultivo de la gratitud y la virtud. 1. La práctica de la aceptación. La aceptación es el primer paso fundamental en el camino hacia el desapego emocional. La filosofía estoica nos enseña que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra resistencia a las circunstancias y nuestra incapacidad para aceptar la realidad tal como es. En lugar de luchar contra lo inevitable, los estoicos nos animan a abrazar la realidad con serenidad y aceptación. El emperador romano Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: acepta las cosas a las que te atan con gratitud y deja que las cosas a las que te resistes simplemente se desvanezcan. Esta enseñanza nos recuerda que la aceptación no implica resignación pasiva, sino una actitud de apertura y gratitud hacia todas las experiencias de la vida.
2. La distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Uno de los conceptos centrales en la filosofía estoica es la noción de que hay cosas que están dentro de nuestro control y cosas que están fuera de nuestro control. Epicteto, otro destacado estoico, enseñó que nuestras opiniones, deseos, aversiones y, en general, nuestras acciones mentales son las únicas cosas sobre las que tenemos un control absoluto, mientras que todo lo demás está sujeto a fuerzas externas que escapan a nuestro dominio. Al comprender y aceptar esta distinción, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario que surge de intentar controlar lo incontrolable. En lugar de preocuparnos por eventos externos sobre los que no tenemos poder, podemos enfocar nuestra energía en cultivar la virtud y vivir de acuerdo con nuestros principios éticos. 3. La visualización de escenarios adversos. La visualización de escenarios adversos es una técnica poderosa utilizada por los estoicos para prepararse mentalmente para los desafíos que la vida pueda presentar. En lugar de ser tomados por sorpresa ante las dificultades, los estoicos practican la anticipación de los obstáculos y reflexionan sobre cómo podrían enfrentarlos de manera serena y racional. Esta práctica no solo nos prepara para las adversidades, sino que también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional y a cultivar la fortaleza interior necesaria para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. 4. El cambio de perspectiva sobre el dolor y el placer. Desde una perspectiva estoica, el sufrimiento humano está estrechamente relacionado con nuestro deseo desenfrenado de placer y nuestra aversión al dolor. Los estoicos nos enseñan a cambiar nuestra relación con el placer y el dolor, reconociendo que ambos son experiencias transitorias que forman parte de la condición humana. En lugar de perseguir el placer como un fin en sí mismo, los estoicos nos instan a buscar la tranquilidad y la virtud, reconociendo que la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso en medio del sufrimiento y la adversidad. 5. El cultivo de la gratitud y la virtud. Por último, pero no menos importante, el cultivo de la gratitud y la virtud es fundamental para desarrollar el desapego emocional desde una perspectiva estoica. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones en nuestra vida y a apreciar las cosas simples y cotidianas que a menudo damos por sentado. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos encontrar una mayor satisfacción y plenitud en nuestras vidas. Además, el cultivo de la virtud nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros principios éticos y a desarrollar un carácter fuerte y resiliente. Al practicar la bondad, la compasión, la justicia y otras virtudes estoicas, podemos fortalecer nuestra capacidad para enfrentar las adversidades con coraje y dignidad, sin verse arrastrados por las fluctuaciones de las emociones. En resumen, el desapego emocional desde una perspectiva estoica implica aprender a aceptar la realidad tal como es, distinguiendo entre lo que podemos y no podemos controlar, visualizando escenarios adversos, cambiando nuestra perspectiva sobre el dolor y el placer, y cultivando la gratitud y la virtud. Al practicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos encontrar una mayor paz interior y serenidad, independientemente de las circunstancias externas que puedan surgir. No te olvides de suscribirte a mi pequeño canal. Darle el like y comentar si te gustó el video o si tengo que corregir algo para poder mejorar en mi contenido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y vive el estoicismo.